Después del video de la semana pasada sobre los estados de ánimo de un borderline, de repente algunos de ustedes se preguntan, ¿qué chícharos es un border? O de repente otros un poco más empapados del tema dicen, ¿cómo sé si yo tengo esa condición? Por eso, el día de hoy les he traído un test. Bienvenidos a un día más a Cultura Chatarra. Mi nombre es Crypto y el día de hoy quiero hablar un tema que siento que era necesario que lo tocásemos, a pesar de que ya se había profundizado del tema otros canales. Creo que sigue un gran desconocimiento, que son los trastornos psicológicos. Voy a ir analizando y contando de qué trata cada uno de ellos, pero hoy día vamos a partir por el que más nos atañe, trastorno límite de personalidad o borderline, como le dicen los gringos, y es el hecho de lo que ha sucedido un poco con Dana. Como dije ya en videos anteriores, es sumamente difícil dar un buen diagnóstico, saber qué padecimiento tiene la persona, porque a diferencia de otro tipo de enfermedades, por ejemplo, no sé, bronconeumonía, gangrena, no sé, algo en los huesos, un E15, tú lo puedes ver con escáner, lo puedes ver con diferentes exámenes, te puedes hacer exámenes de sangre, de orina, un montón de cosas que te pueden detectar problemas que tengas en el cuerpo. Si bien es cierto, hay veces que existen aspectos fisiológicos en la salud mental y se puede hablar de psicopatologías, se han descubierto en el ámbito neurobiológico que existen cambios en la estructura de un gen asociado a la esquizofrenia que daría lugar a una excesiva desaparición de conexión entre neuronas durante la adolescencia. Este es un proceso fisiológico normal durante el desarrollo cerebral que hace que el exceso de conexiones no útiles se vaya eliminando y así se optimiza el funcionamiento cerebral, pero demasiada eliminación de conexiones altera las funciones mentales. Y con respecto al estrés y la neurobiología de la depresión, los modelos más recientes se da uno cuenta de numerosas investigaciones que demuestran que otros sistemas neuroquímicos no monoaminérgicos probablemente juegan un papel importante en la etiología y el tratamiento de las depresiones. O sea, estamos hablando de que existen alteraciones de la función y morfología cerebral. No todos los trastornos mentales tienen un problema fisiológico, pero sí existe una conexión en muchas de estas enfermedades. No es tan fácil determinar qué trastorno psicológico puedes llegar a tener. Por ende, muchos de los diagnósticos pueden ser reales o no, pueden estar equivocados o no. Y a esto le agregamos que con internet mucha gente se autodiagnostica, mucha gente googlea qué es lo que tiene. Cuando a alguien le duele un poco la guata o la cabeza o le pica algo, busca Google, se toma un par de remedios o un remedio casero y se sienten que ya está. No toda la gente va al médico y una de las razones es, como por ejemplo en mi país, que la medicina es cara, cuesta bastante dinero hacerse tratamiento u otras cosas. Imagínense entonces con un problema o un trastorno mental, y a esto le podemos agregar las diferentes disciplinas, llamémoslo de esa manera, que compiten con la psicología, como por ejemplo la acupuntura, el yoga, hasta los tarotistas te van ayudando con respecto a cómo enfrentar ciertas situaciones de las cuales tal vez un psicólogo te ayudaría mejor. O sea, en otras palabras, hay un montón de competencia y la gente no cree mucho en la salud mental en general. También pasa por una parte de que se habla de que los psiquiatras utilizan las enfermedades mentales como herramienta de control. La sociedad, el Estado, utiliza esto como herramientas de control. Como decía Michel Foucault en Vigilar y Castigar, que son intentos de normalización, como lo eran, por ejemplo, las cárceles o los colegios, y específicamente los profesionales sanadores, porque al final, ¿qué es lo anormal? Algo que en cierta manera quiebra el orden. Y por otro lado, también hay un gran cuestionamiento del DSM. Se habla de que muchos de estos psiquiatras se juntan y movidos por las grandes farmacéuticas, laboratorios en general, para vender más remedios. Esto no es simplemente una teoría conspiranoica, sino que es algo que muchas veces ya se ha sabido. Se ha demostrado que hay un montón de enfermedades que casi que se inventaron para vender más remedios. Bueno, todo esto está en la palestra y cada vez más difícil entender cuándo alguien tiene una enfermedad mental y cuándo no. Y peor aún, ¿qué es la locura? Cuando dirigí el equipo de redacción del DSM-4, hicimos cuanto pudimos para frenar la inflación de diagnósticos. Había 94 nuevos diagnósticos sugeridos. Se incluyeron solo 2. Y estábamos orgullosos. Pensábamos que estábamos haciendo un buen trabajo de prevención.
Nos equivocamos. Las compañías farmacéuticas son muy poderosas. Sus campañas de marketing tumbaron todas nuestras prevenciones y ahora me siento culpable de no haber hecho más en su momento para advertir a la población de que se puede hacer un mal uso del diagnóstico. Se refiere al sobrediagnóstico en síndromes como el TDA infantil, que se ha extendido como si fuera una epidemia. Y es que la presión de las empresas farmacéuticas es tan fuerte que la medicina está perdiendo de vista la diferencia entre lo normal y lo patológico. El nuevo DSM, el 5, que acaba de traducirse al español y en el que él ya no colabora, incorpora, según Francis, nuevas falsas epidemias y favorece todavía más el abuso de la medicación. Como muchos saben, yo no comparto tanto el concepto de mente, así que preferiría hablar de trastornos conductuales. Entendemos como un trastorno una desadaptación al medio ambiente. Por ejemplo, una persona con fobia social le va a costar mucho hablar en público, o sea, adaptarse a las situaciones sociales. Me refiero a adaptarse en los términos coloquiales, ¿ok? Entonces, una de las ventajas del DSM es que nos sirve para tener una guía de patrones de comportamiento y además comunicarnos con profesionales de diversas disciplinas. Algunos detractores del DSM sostienen que esto no sería necesario si todos los profesionales supieran hacer análisis funcional. El DSM en sí no tiene el propósito ni de explicar las causas ni de explicar las conductas, sino más bien de describir patrones de comportamiento. Es cierto que a veces esto cae en algunas descripciones que son muy vagas, ambiguas y hasta incluso contradictorias. Esto suele suceder bastante con los trastornos de personalidad. Pero por otro lado, también tenemos que entender que hay trastornos que están más estudiados y otros que están menos estudiados. Es decir, hay trastornos que tienen más evidencia que otros. Por ejemplo, sí podríamos hacer algo similar al DSM y quizás no llamarlos trastornos para alejarnos un poco del concepto de enfermedad mental, que tampoco me parece muy adecuado, y llamarlo, por ejemplo, conductas disfuncionales. Quizás en vez de tener criterios de diagnósticos para los trastornos que no son biológicos como trastornos, sería mejor tener una categoría de conductas disfuncionales, aunque obviamente son muchas, me refiero a las que son disfuncionales en mayor medida. Ahora bien, una de las cosas, si vamos a diagnosticar a un paciente, que es muy importante saber, es que el paciente no es el trastorno. Por ejemplo, una persona que viene con estrés postraumático, no es que se comporta así porque tiene estrés postraumático, sino que tiene estrés postraumático porque se comporta así, es decir, fue diagnosticada con eso por su comportamiento, no es que ese trastorno le generó ese comportamiento. Diferente es cuando hablamos de trastornos con más causas biológicas, trastornos del espectro autista, por ejemplo, pero de todas formas tampoco hay que culpar nunca al trastorno de las conductas, por eso también es muy importante el análisis funcional. En mi opinión, sostengo que es tan importante el análisis funcional de la conducta como tener aunque sea un criterio diagnóstico, que puede ser o no ser el DSM en un futuro, podría serlo, pero hay que tener alguna categoría, además es lo que nos permite investigar, saber qué tratamientos son mejores y todo lo que dije en este video. Muchas personas también encuentran que tener un trastorno psicológico es cool. Y acá voy a decir algo que me enseñaron en el primer año de la carrera. Fue: todo el mundo tiene caries, por ende es normal tener caries, pero no es sano. ¿Y a qué se refería? Se refería a que todo el mundo tiene problemas psicológicos. Es normal tener algún problema, pero no es sano. Pero acá la salud mental es totalmente diferente a, por ejemplo, que te tomes un remedio y se te pase un resfrío. Normalmente el psicólogo, el psiquiatra, no es la persona que te ayuda a simplemente sanarte. Ah, tenía esquizofrenia, ahora ya no. No es así. Muchas de las veces, la mayoría de las veces, no te quita el problema que tienes. Te ayuda a poder relacionarte a pesar de tu problema. Porque al final nosotros podemos llegar a la gran pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué es ser normal? ¿Cómo podemos diferenciar a una persona cuerda de una loca? Y es por límites o reglas que hemos dado nosotros como sociedad. Pero lo que antes era un loco, hoy es normal, o lo que antes era normal, hoy puede llamarse a la locura. Y estoy hablando o utilizando el término locura de una manera mucho más mundana, no de una manera psicológica, antes que venga una persona y me increpe por ello. La salud mental tiene límites muy delgados y uno puede pensar que tiene cierto tipo de enfermedades porque en cierta forma, como dije, todos padecemos de algo, todos tenemos manías o problemas
todos tenemos trauma o tenemos esqueletos en el closet o mochilas que arrastramos. Todos tenemos problemas. Y acá, cuando causa un mayor problema, cuando ya no te deja vivir bien en la sociedad, es cuando recién uno empieza a ir a algún médico de la salud mental. Mientras no haya problema a otras personas, tú vas a seguir con tus propios padecimientos, tus propios trastornos ahí guardados. Entonces, por eso mismo, cuando uno hace estos tests, porque hay test de borderline para saber si eres borderline o no, hay test para saber un montón de cosas, tú puedas sentirte representado con muchos de los síntomas, sobre todo con el TLP, que es un trastorno que básicamente todo lo que tú sientes cuando eres un quinceañero, cuando eres un adolescente, toda tu forma de ser de adolescente es el TLP. Entonces apunta demasiadas cosas que nosotros ya tenemos o que tuvimos, o síntomas que podemos encontrar en diferentes trastornos, como que lo engloba esto. La persona tiene problemas con cómo expresa su relación con los otros, consigo mismo, sus ideas, su forma de enfrentarse a los problemas y, en definitiva, a todas las expresiones que conforman la personalidad. Es uno de los trastornos más comunes que nos podemos encontrar, afectando aproximadamente a un 2% de la población, y en especial afecta más a mujeres que a hombres. Este trastorno está dentro del grupo B de la clasificación de trastornos de personalidad, es decir, pertenece al grupo llamado inmaduros, pero no en el sentido peyorativo de la palabra. Ojo, este grupo se define porque los afectados suelen ser dramáticos, teatrales, emocionalmente inestables y con poco control de su conducta. Sí, vale, sigue sonando como si fueran unos niños malcriados, pero no es así. Detrás de cada trastorno siempre hay una larga y difícil historia. De hecho, no hay una causa única para el TLP. Su origen, como el de otros muchos trastornos, siempre es multicausal. Se sospecha que hayan causas genéticas, puesto que se ha demostrado que el TLP tiene fuertes vínculos hereditarios. También hay causas relacionadas con la función cerebral. Se han observado en estos pacientes que los núcleos cerebrales de las emociones y los núcleos de la toma de decisiones no se comunican bien entre sí. Y por supuesto, también existen factores ambientales que más que funcionar como causas, son más bien factores de riesgo. Lo que caracteriza a la TLP, de una forma muy resumida, es una polaridad en la concepción de uno mismo, de los demás y del mundo. Entendiendo esta polaridad como desplazarnos a los extremos y entender el mundo solamente en blanco y negro, bueno y malo, bien y mal. Para entenderlo bien, una persona con TLP tendrá problemas con otras personas, con sí mismos, con sus emociones y con su manera de enfrentarse a situaciones estresantes. Y empezando con el nivel interpersonal, valoran a las personas en dos polos. O los idealizan o los demonizan. O son muy buenos o son muy malos. Además, esta polarización no es consistente y puede que hoy seas la mejor persona del mundo y mañana seas escoria. A nivel emocional son altamente impulsivos, con conductas que pueden ser dañinas para sí mismos, como puede ser el tema de consumo de sustancias, conductas de riesgo, el sexo. Y con conductas dañinas también se incluyen el daño autoinfligido y las amenazas recurrentes de suicidio. Son también muy inestables emocionalmente, tienen un estado de ánimo muy reactivo, o lo que es lo mismo, hoy pueden estar exageradamente felices y dentro de un rato estallar de ira por cualquier contratiempo. También decir que la delimitación de los trastornos de la personalidad no está exenta de polémicas, es algo, por así decirlo, incierto y se llega a ciertos consensos, pero... Además, entre las disciplinas de psicología de la personalidad y psicopatología debería haber mayor comunicación. Pero se esfuerzan en que no les abandonen. ¿Y cómo hacen a veces? Pues lo peor que se puede hacer. Nadie me entiende, estoy desesperado, estoy totalmente en el límite, ya no sé qué demonios hacer. Automutilaciones, conductas de suicidio para intentar captar su atención y para decir, oye mira, que esto que me pasa es grave, que no es una coña, joder. ¿Y esto por qué es? Porque realmente tienen mucho sufrimiento, que es lo que no se entiende. El sufrimiento y el dolor son muy incomprendidos y muy desesperantes. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con una persona que tiene trastorno límite? O si tú tienes trastorno límite o crees que puedes padecerlo o te está causando graves problemas en tu vida. Primero, como siempre, ir a un profesional. El profesional, el psiquiatra, el psicólogo, te va a diagnosticar y en función de ello te mandará una cosa u otra. No hay tratamientos mágicos, no hay ningún tratamiento farmacológico para curar el trastorno límite de la personalidad.
Todas las medicinas, todo lo que hay, es para paliar sus síntomas, para intentar que no cometan conductas demasiado peligrosas y en general para intentar mejorar su calidad de vida. La psicoterapia de elección en este caso será la dialéctico-conductual. Otro de los grandes problemas es la romantización que existe en la cultura pop con respecto a las enfermedades mentales, a los trastornos. Películas como El Club de la Pelea o series donde el protagonista o uno de los protagonistas le muestran como un atributo principal uno de sus problemas, como puede ser Sheldon Cooper en Big Bang Theory o el mismísimo Dr. House, hace que la gente encuentre genial tener algún trastorno psicológico. Por ejemplo, recordemos los emos y cómo romantizaba la depresión, o muchos freaky que encuentran que ser Asperger es demasiado cool. De hecho, en internet el Asperger es muy cool. Y bueno, hace poco el borderline también se ha vuelto bastante cool. Entonces, es sumamente fácil pensar que uno tiene ciertos trastornos. Y cuando estos trastornos son cool, porque se volvió cool de hace un tiempo a esta parte. El TLP, el decir que tenés TLP, hagan el ejercicio, pongan en YouTube TLP y le van a aparecer cientos o miles de videos de gente que dice que tiene TLP. Y es súper fácil decir, tengo esto. Y decir, mira, padezco esto y no sé qué. Porque es cool sentir o sentirte diferente. Por eso los ecchi, por eso los emo en algún momento. Ahí es donde la sociedad, la familia, los cercanos y un profesional o los profesionales de la salud puede ver cuál es el límite de un estado, una forma de ser, a una depresión que te puede llevar al suicidio. Por eso las líneas son muy delgadas y por eso uno mismo puede pensar que tiene trastorno psicológico o problemas psicológicos. Y nuevamente te lo digo, sí los tienes. Tú, todos los que están viendo esto, todos los que están viendo esto, todos los que están pasando por este momento en la calle afuera, todos tienen algún trastorno, algún problema psicológico. Todos los tenemos. Todos nos sentimos que nuestros padres tal vez no nos quisieron lo suficiente. O algunos de nosotros tenemos el problema de sentir de que nuestros hermanos lo querían más que a mí. O cuando chico me pegaron y eso me traumó. O una señora hizo algo. O vi cómo mataban una gallina y me dejó traumatizado para siempre. O etcétera, etcétera, etcétera. La mente humana es tan frágil que no sabes qué va a hacer, que en un segundo se quiebre algo. Todos estamos rotos. Ese es el problema. Y como diría Jordan Peterson en algún video, si tuviésemos que hablar de que hemos sido discriminados, todos hemos sido discriminados de alguna manera. Bueno, acá lo mismo. Todos hemos tenido un problema, un trauma, algo que no nos gustó, algo que arrastramos. Todos tenemos ese esqueleto en el closet. It's like, well, I'm oppressed. It's like, yeah, you are. And, well, I'm oppressed too. Yeah, you're also oppressed. And maybe I'm even oppressing you being part of this other marginalized group, but at least we share our oppression. Well, I'm also oppressed. Well, so am I. I'm oppressed too. It's like, okay, so here's a problem. There's a big problem here. The problem is, it's true. You're oppressed, you're oppressed, you're oppressed, you're oppressed. God only knows why. Maybe you're too short, or you're not as beautiful as you could be, or you know, your grandparent was a serf, likely, because almost everybody's great-grandparent was. It's like, you know, and you're not as smart as you could be, and you have a sick relative, and you have your own physical problems, and it's like, frankly, you're a mess. And you're oppressed in every possible way, including your ancestry and your biology, and the entire sum of human history has conspired to produce victimized you with all your individual pathological problems. It's like, yes, true. Okay, but the problem is that it is true. And so if you take the oppressed, you have to fractionate them and fractionate them. There's a deep idea in the West, too. It's like, pick up your damn suffering and bear it. And try to be a good person so you don't make it worse. And you know, one of the things that's very interesting about being a psychologist is that what you learn if you're going to be a psychologist is that people come to you with mental illnesses. And that's almost never true. People come to you because their lives are so damn complicated they cannot stay on top of them in any way that doesn't make it look like they're just going to get more complicated. And so then that causes symptoms. You know, it's like, there's this old idea, it's sort of a metaphor for genetic susceptibility. Take a balloon and blow it up until it's beyond its tolerance, it's going to blow out at the weakest point. Well, that's sort of what a genetic susceptibility is. If I just keep adding complexity on top of you, at some point you'll blow out at your weakest point.
maybe you'll get physiologically ill, maybe you'll start drinking, maybe you'll develop an anxiety disorder, maybe you'll get OCD, maybe you'll get depressed, whatever. There'll be something about you that's the weakest point, and if I just push, that's where you'll blow out. So that's a mental illness, but those things almost never just happen. Sometimes, but not very often. Usually people have just been hammered like 2 or 3 different ways, and then they collapse in the direction of their biological weakness, and then maybe you put them back together, but it's almost always a complexity-related phenomena rather than a mental illness-related phenomena. Not always, but almost always. Por ende, de que tú tengas TLP, tú tengas algún trastorno en específico, no te hace diferente, no te hace mejor, no te hace alguien como para llamar la atención. Hay gente que utiliza eso para ello. Dicho esto, el tener TLP es jodido, al igual que tener cualquier otro problema psicológico. Por eso mismo, tiene que tener un tratamiento al respecto. Y acá viene un cuestionamiento que hago yo y lo planteo. Hay mucha gente que dice, oye, hay que tener cuidado con este youtuber porque tiene TLP. Es como decir lo mismo, cuidado con este youtuber por tener depresión. Y acá es mi cuestionamiento más profundo con respecto a los profesionales de la salud en general o cómo se está llevando la salud mental en el mundo. Por ejemplo, si yo tuviese bronconeumonía o tuviese algún problema respiratorio, lo más probable, o una gripe simplemente, lo más probable es que el médico diría, no andes desabrigado, menos si fuese invierno, por ejemplo, si llueve te diría, abrígate, ¿cierto? Si tuviese otro tipo de problema, un problema estomacal, te diría, no comas ciertas cosas, que te puede caer peor. Por ende, dependiendo de tu diagnóstico, dependiendo de la enfermedad que tengas, lo más probable que el médico te diga qué es lo que puedes hacer y qué no. Y uno, como paciente, bueno, uno tiene el libre albedrío y puede hacerle caso o no, pero si eres una persona inteligente y que realmente respeta tu propio cuerpo, tratarías de cuidarte. ¿Por qué el día de hoy? Yo creo que debe ser porque es algo muy temprano, pero ¿por qué el día de hoy no se les prohíbe a los depresivos y a las personas con trastornos límite de personalidad ser youtuber o streamer? Porque te expones en demasía. De hecho, restringiría completamente en la vida las redes sociales. Y hay gente que dice, estas personas tienen que hacer la vida normal como cualquiera. ¿Cómo les vas a restringir eso? A ver, si tú eres intolerante a la lactosa, te van a recomendar no tomar lácteo. Por ende, no vas a poder vivir la vida normal como cualquier persona. Una persona celíaca le van a decir, tú no puedes comer este tipo de comidas o este tipo de masas. Una persona con el azúcar muy alto le van a prohibir los dulces. Una persona con problemas cardíacos le van a prohibir ciertas grasas y ciertos alimentos. Una persona con insuficiencia respiratoria tal vez le prohíban ciertos ejercicios. Una persona que tuvo una fractura le van a prohibir hacer ciertos movimientos. ¿Por qué entonces una persona con depresión, una persona que sufre constantemente de depresión, alguien que es depresivo bipolar, puede vivir con depresión bipolar toda su vida, al igual que un esquizofrénico, pero tiene que estar bajo tratamiento para poder llevar una vida normal? ¿Vale? Entonces, si tú quieres llevar una vida normal, tienes que seguir cierto tratamiento y tomar ciertos medicamentos. ¿Por qué entonces una persona depresiva, una persona con trastorno límite de personalidad, no puede ser dentro de las cosas que no debe hacer, es exponerse de esa manera en redes sociales? Ya Twitter debería estar prohibido de por vida. Pero segundo, prohibirle el crear un canal. Bueno, insisto, el libre albedrío está y una persona puede hacer lo que quiera. Pero una vez analizado por los profesionales de la salud, deberían hablar con los familiares y pedirle, oigan, no le dejen que tenga un canal. Es un tema bastante complejo y que tuvo mucha conversación, mucho debate, por ejemplo, con el caso de Choche007, donde la madre decía en algún punto de que pararan de ser crueles las redes sociales, pero que ella tampoco quería prohibirle completamente la opción de poder hacer un canal de YouTube. Entonces aquí uno se hace la pregunta, ¿debemos coartar la libertad de alguien que tenga un problema mental que puede llevar al suicidio por acoso de ciberbullying o comentarios horribles? O en su defecto, deberíamos coartar dicha libertad en pro de que esa persona no empeore y termine matándose. ¿Quiénes somos nosotros para obligar a alguien, o quiénes son los profesionales de la salud para obligar a alguien a decirle qué puede hacer o qué no puede hacer? O en su defecto, no le da la potestad suficiente a un profesional de la salud para restringirle eso.
Y esto lo quiero llevar aún más allá, que esto lucha un poco con mi pensamiento de libertario, mi pensamiento de liberal. Pero una opción podría ser que el Estado, por ley, a ciertas personas que tienen problemas mentales, como hay algunos que son encerrados en psiquiátrico, hay otros que deberían poder hacer ciertas cosas y ciertas no. Podría hablarse con YouTube y que YouTube tenga una opción. ¿No debería tener YouTube algún sistema de asesoría de algún profesional de la salud, algunos test y una entrevista vía video? No sé, alguna manera de dilucidar quién tiene las facultades mentales para poder soportar tener un canal en YouTube y quién no, porque básicamente YouTube está prestando una plataforma donde varios youtubers han terminado suicidándose, lo mismo Twitch u otras plataformas. ¿No debería existir alguna manera de poder supervisar todo esto? Y pongamos en el caso de que Dan Al-Kuwati no le afecte las redes sociales, o pongamos en el caso de que Ética no se mató por las redes sociales. ¿Pero no creen ustedes que influyen bastante? Una persona inestable mentalmente debería tener canal de YouTube y debería tener Twitch. La segunda pregunta es, ¿el Estado debería interferir y los profesionales de la salud al respecto? Para terminar en, ¿qué chucha está haciendo la familia que no hace nada con ello? ¿Están esperando que esta gente se mate? Porque estamos hablando que, por ejemplo, una persona con trastorno límite de personalidad todo lo exagera, todo lo siente mucho más. Entonces, una persona común como uno le afectan las malas críticas y la violencia de la forma de criticar de redes sociales, le afecta el hate y le afecta a los trolls. ¿Cómo será una persona que está viviendo un mal momento, una mala etapa de depresión avanzada? ¿O cómo será esto para una persona con trastorno límite de personalidad? ¿Está bien? Quiero dejar esas preguntas para que las respondan acá abajo. Si quieren entender trastornos mentales, yo creo que leer abiertamente el DSM-5 está chido. Está Si chido. quieren como abordar como... Ese es el asunto clínico. El asunto antropológico me parece bien descrito en el libro de Hannah Arendt, que se llama La condición humana. Ahí hay como una descripción bien chida, bien sistemática de por qué nos estamos como... Uy, sintiendo el loquitos. elogio a la locura de Luis Erasmo de M. Rotterdam. Y hay, bueno, La era del vacío de Gil Lipovetsky. pues ya. Hay un asunto ahí con la depresión que quisiera como plantear y era la como especie de... Pues el hecho de que te sorprenda que una persona tome antidepresivos. A mí eso me flasheaba mucho porque yo pensaba que las medicinas psiquiátricas eran un producto de las farmacéuticas para generar adictos y para seguir vendiendo su mismo producto, ¿no? Pero con el hecho de los antidepresivos, si una persona realmente no, su cerebro no está operando, pues sí los necesita. Y eso le puede llevar a llevar una vida más o menos normal. Por más que sean adictivos y por más que siga existiendo el asunto de las farmacéuticas que están generando productos adictivos, como ahí sigo los que trabajan el trastorno de ansiedad o los que trabajan la hiperactividad, que me gustaría como que planteáramos si eso realmente existe. ¿Qué? O sea, ¿La hiperactividad o el trastorno de ansiedad? Los dos. Y entonces, ¿y en qué grado existe? Pero No. con los antidepresivos, o sea, hay antidepresivos para personas que realmente su cerebro no está, o sea, no está cuajando el pedo. O sea, no generan endorfina, serotonina, dopamina, alguna de esas magias y pues realmente lo necesitan. Entonces, criminalizar o hacer menos a una persona por el hecho de tomar antidepresivos, pues, en ese caso sí me parecería absurdo. En general a la gente siempre les malvibra la gente les malvibra La la gente que se gente medica. que toman antidepresivos. El gran O sea, problema... sí hay un rechazo, ¿eh? O Ajá. sea, el mismo rechazo hacia el loco del que venimos hablando desde la historia de la locura sigue siendo sobre esas personas que toman antidepresivos porque son el reflejo de lo que no queremos ser nosotros, porque nosotros queremos ser cuerdos, queremos ser normales, ¿no? Queremos decir que de repente somos medio locos, ¿no? Pero no depresivos, ¿no? Además, ¿no sientes que hay una obsesión, no sé si sea cultural, no sé si sea un asunto social innato, una obsesión con pasársela bien? Que el sistema nos está orillando todo el tiempo a pásatela bien, tienes que estar feliz, Estar tienes entretenido. que dar una buena... Entonces, cuando una persona deprimida se enfrenta a su propia depresión, no tiene a quien acudir, sus amigos Ajá. no quieren escuchar sus problemas. No, pues no quieren porque... Nadie quiere estar aburrido ni nadie quiere estar deprimido. No, en nunca esta he oído la sociedad. frase, no, es que no lo quiero ver porque ese güey me malvibra. Y luego muchas veces a esas personas les cuesta mucho trabajo hablarlo. Y no hemos hablado de un asunto que está bien vinculado con la depresión, pero es el abuso.
El abuso está sumamente vinculado Ah, con la sí, depresión. pero, o sea, ¿qué cosas te generan depresión como antropológicamente y un estado El abuso. sumido de trauma? Sí, Hace- definitivamente que el abuso, vieja. Hace 3 días el ejército de los Estados Unidos publicó en su Ah, estuvo bien Twitter, chido eso. un tweet que decía, descríbenos cómo te ha transformado el servicio activo, o sea, estar en batalla. Y no se esperaban lo que No, pasó, porque mames, todos los bombazo. tweets eran mensajes de, mi padre era una persona normal hasta que fue a Afganistán y después regresó y estaba deprimido, se volvió un alcohólico y un día se voló los sesos. Todas las respuestas, todas. No había una sola alegre. O sea, igual, güeyes depresivos, o sea, güeyes depresivos que en su vida, o sea, podrían ser exitosos, todo lo que quieras, pero tenían un trastorno clínico y eso se los llevó, o sea, eso los terminó matando, o sea, esa es la realidad, los terminó matando. Son cambios que no tienen una explicación y que pueden ser de larga o corta duración, o sea, sobre todo es de repente. José Luis ahorita está bien chido y de repente ¡pum!, se desconecta el güey y de repente está en una pinche tristeza profunda. ¿A quién llamas desconectado, hijo de tu pinche madre? Exactamente. O sea, la verga. Exactamente. ¿Qué hijo de tu puta madre? Se te va el pinche lóbulo Entonces, o frontal sea, sí ahí. existe, porque yo había leído que No, esa sí mierda existe. la habían ahí desestimado. No, de como que un existe, trastorno. existe. O sea, existe. Y que también se está investigando si hay un fallo a nivel bioquímico. En el cual es muy simple, hay un desbalance de neurotransmisores en tu cerebro y ¡pum!, te da para abajo. Pero no es Ya como... que es un trastorno crónico. Es muy distinto a que te pase normal, lo normal de que de repente te dio la altura o te dio el putazo de azúcar. Nunca han visto a alguien que no sufre ataques de pánico, porque eso es distinto. Que sufre ataques de pánico, tenga un trastorno de ansiedad. Sino puede ser alguien que de repente está normal y de repente de la nada empieza a gritar y decir ¡ah! ¡Ah! ¿Qué pasa, güey? No, es que no mames, nos vamos a morir. O sea, ese es un trastorno bipolar real, ¿no? No que de repente, ay, es que yo me emputo y de repente me pongo de buenas. Pero y- ya como y se me Pero pasa. ya como y se me pasa. No, eso no es ser bipolar. O sea, no mames. Denle like si les gustó este video. Compártalo con los amigos y nos vemos en un próximo vlog. Adiós.